La lluvia me golpeaba la cara como pequeñas agujas mientras luchaba por recorrer el kilómetro 32 del maratón de Streetport. Sentía las piernas como plomo y los pulmones me ardían con cada respiración. Soy Diana Bennett, traductora autónoma, y se suponía que este sería mi momento de triunfo. En cambio, estaba cuestionando cada decisión de vida que me había traído hasta aquí. Sigue adelante, dijo una voz a través del aguacero. Ya casi llegamos. Giré ligeramente la cabeza y vi a una mujer alta y rubia que seguía mi ritmo. Sus ojos verdes brillaban con determinación, incluso con este mal tiempo. Algo en su presencia me hizo enderezar la postura. Soy Alexa, logró decir entrecortadamente. Tú puedes, Diana, dije con voz entrecortada, y no estoy tan seguro de eso. Encontramos el ritmo juntos, nuestros pasos sincronizados sobre el pavimento mojado. La lluvia seguía azotando, pero de alguna manera se sentía menos brutal con ella a mi lado. Su forma de correr era perfecta, claramente, la de una maratonista veterana. ¿Primera maratón?, preguntó Alexa, notando mi dificultad. ¿Es obvio? Forcé una sonrisa. Todos empezamos por algún lado. Concéntrate en mis pasos. El siguiente kilómetro transcurrió en un torbellino de determinación compartida. Cuando quería rendirme, ella soltaba un chiste rápido o me daba palabras de aliento. Su presencia se convirtió en mi ancla contra la tormenta. A medida que nos acercábamos al tramo final, los vítores del público se intensificaban. Alexa me agarró la mano, asentí juntas, demasiado agotadas para expresarlo con palabras. Cruzamos la meta de la mano, estallando en carcajadas mientras los voluntarios nos ponían mantas plateadas sobre los hombros. Café, sugirió, escurriendo el agua de su cabello rubio. Conozco un lugar cerca que prepara los mejores lattes para después de correr. Una hora después, nos sentamos en un acogedor café de la esquina, intercambiando anécdotas y detalles de su vida. Sus gestos animados y su ingenio me cautivaron. La forma en que describía sus aventuras en el mundo corporativo hacía que incluso las reuniones de la junta directiva parecieran fascinantes. Por sobrevivir a la milla 32, levantó su taza con un brillo en sus ojos verdes. Por compañeros de carrera inesperados. Choqué mi taza con la suya. Ninguna de las dos podía imaginar entonces cómo ese maratón lluvioso lo cambiaría todo. Mientras la veía reírse de su propio chiste sobre el entrenamiento para maratones, algo se revolvió en mi pecho. Parecía la línea de salida de una carrera completamente diferente. La lluvia había parado cuando intercambiamos números y prometimos encontrarnos para entrenar. Caminando hacia mi coche, no pude evitar la sensación de que este encuentro casual era más que una simple lucha compartida a lo largo de 42 kilómetros. A veces, la meta es solo el principio. 2 semanas después del maratón, me senté en el vestíbulo de Industrias Gray, ajustándome nerviosamente la chaqueta. El universo tiene un sentido del humor retorcido. El contrato de traducción que tenía en el regazo era nada menos que para Alexa Gray, mi compañera de maratón, al parecer, la directora ejecutiva de este imperio corporativo. Señorita Bennett, llamó la recepcionista. La señorita Gray la recibirá ahora. La seguí a través de un laberinto de oficinas acristaladas, con los tacones resonando contra el suelo de mármol. Al llegar a la oficina de la esquina, vi a Alexa antes de que ella me viera. Estaba de pie junto a su ventanal, con el teléfono pegado a la oreja y su cabello rubio reflejando la luz de la mañana. Se giró y su rostro lo reconoció. «Diana», exclamó, con la sorpresa iluminando su rostro. Logré responder, intentando mantener cierta profesionalidad. «Vaya, qué sorpresa». Terminó la llamada y cruzó la sala. No tenía ni idea de que eras la traductora que me recomendó mi equipo. La hora siguiente fue una danza entre la cortesía profesional y las bromas privadas sobre zapatillas de correr empapadas por la lluvia. Hablamos de los contratos japoneses que necesitaban traducción, pero nuestra conversación seguía derivando hacia recuerdos de maratones y planes de entrenamiento.
Estos documentos son urgentes, explicó Alexa, extendiendo papeles sobre su escritorio. Estamos considerando una importante alianza con una empresa de Tokio. Puedo trabajar con plazos ajustados, le aseguré, intentando no distraerme por lo diferente que se veía con su traje en comparación con el equipo para correr. Al caer la noche, nos encontramos solos en su oficina, con los contenedores de comida para llevar a un lado, analizando los detalles del contrato. Las luces de la ciudad centelleaban afuera, creando una atmósfera íntima que parecía peligrosa. Hay un restaurante italiano buenísimo a la vuelta de la esquina, dijo Alexa de repente. Deberíamos seguir hablando de comida de verdad. El restaurante era pequeño y romántico, aunque ninguno de los dos lo reconoció. Entre pasta y vino, la conversación de negocios se transformó en historias personales. Me contó cómo había creado su empresa desde cero, y yo compartí mis aventuras traduciendo por todo el mundo. ¿Recuerdas cuando casi abandonaste en el kilómetro 20? Bromeó. ¿Recuerdas que no me dejaste? Repliqué, viendo cómo se le arrugaban los ojos de la risa. La velada se alargó más de lo que debería cualquier cena de negocios. Hablamos de todo menos de la creciente tensión entre nosotros. Como su mano se demoraba al pasarme los documentos, como mis ojos se encontraban con los suyos al otro lado de la mesa, de regreso a nuestros autos, Alexa se detuvo de repente. Esto podría complicar las cosas. ¿Qué podría? El hecho de que no puedo dejar de pensar en volver a correr contigo. La farola proyectaba sombras sobre su rostro, haciéndola parecer vulnerable y poderosa a la vez. Entonces, corramos, dije. Mañana a las 6, por el sendero Cross Lake. Ambos sabíamos que planeábamos algo más que correr. Mientras conducía a casa esa noche, con el contrato asegurado y el corazón acelerado, me preguntaba si estaba listo para lo que este camino podría llevarme. La línea profesional ya se estaba difuminando, y algo me decía que era solo el principio. La carrera de la mañana siguiente sería la primera de muchas. Cada paso nos acercaba a algo que ninguno de los dos podía identificar aún. Pero esa noche, conduciendo por las tranquilas calles de Shreveport, solo podía pensar en cómo el destino tenía esa curiosa forma de unir a las personas dos veces. Nuestras sesiones de running de fin de semana se convirtieron en un ritual sagrado. Todos los sábados y domingos, al amanecer en Shreveport, Alexa y yo nos encontrábamos en el sendero Cross Lake. La niebla matutina se disipaba lentamente, revelando la superficie lisa del agua y nuestra soledad compartida. Cada vez vas más rápido, comentó Alexa una mañana mientras hacíamos una pausa para recuperar el aliento. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta desordenada y el sudor le brillaba en el cuello. Tengo una buena motivación, respondí, intentando no mirar cómo el amanecer teñía su piel de dorado. Las negociaciones del contrato japonés avanzaban, lo que nos daba motivos legítimos para pasar tiempo juntos, pero ambos sabíamos que nuestras sesiones nocturnas de traducción implicaban más miradas furtivas que trabajo real. Una noche particularmente difícil, nos sentamos en su oficina pasada la medianoche. El equipo de Tokio se mostraba exigente con ciertos términos, y la frustración de Alexa se notaba en la tensión de sus hombros. Aquí, dije, señalando una frase, les preocupan las implicaciones culturales. No se trata solo de las palabras. Ella se inclinó más cerca y su perfume se mezcló con el aire con aroma a café. Muéstrame. Pasaron horas mientras le explicaba los matices de la cultura empresarial japonesa. Alexa aprendía rápido, su mente aguda y curiosa. Cuando por fin captaba un concepto particularmente complejo, su rostro se iluminaba de comprensión. Eres brillante, dijo en voz baja, mirándome a los ojos. El momento se prolongó entre nosotras, cargado de posibilidades. Ninguna de las dos nos movimos, temerosa de romper el hechizo que se cernía sobre su oficina en penumbra. La noche siguiente, salimos a correr al atardecer. El lago Cross estaba pintado de naranjas y rosas, y el agua reflejaba nuestras siluetas mientras trotábamos por la orilla. Alexa se detuvo de repente y se giró hacia mí.
Diana, dijo, y mi nombre sonó diferente en sus labios. Necesito decirte algo. Pero antes de que pudiera continuar, acorté la distancia entre nosotras. El roce fue suave al principio, tentativo, como tanteando aguas desconocidas. Luego sus manos encontraron mi cintura, acercándome más, y todo lo demás se desvaneció. Nos separamos, sin aliento, por razones ajenas a nuestra carrera. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre su rostro, haciendo que sus ojos verdes parecieran casi dorados. Quería hacer eso desde el kilómetro 20, susurró. Las semanas siguientes fueron un torbellino de momentos robados y pretensiones profesionales. Durante el horario laboral, manteníamos una distancia prudencial, pero nuestras sesiones de running se alargaron y nuestras conversaciones, más profundas. La ayudé a navegar por las complejas aguas de la etiqueta empresarial japonesa, enseñándole frases clave y costumbres culturales. Absorbió el conocimiento como una esponja, impresionando a los ejecutivos de Tokio con su comprensión de sus tradiciones. «Estás cambiando mi forma de verlo todo», me dijo una noche mientras veíamos el sol hundirse en el horizonte. Nuestra relación evolucionó de forma natural, como una flor que gira hacia el sol. Cada carrera compartida, cada sesión de traducción nocturna, cada momento de tranquilidad junto al lago nos unía más. Pero el éxito siempre llama la atención. A medida que el acuerdo con Japón se acercaba a su cierre, más miradas se posaron en nosotros. Comenzaron los susurros en los pasillos corporativos. Sutiles miradas seguían nuestros movimientos. Sabíamos que caminábamos por una delicada línea entre lo personal y lo profesional, pero ninguno de los dos quería dar un paso atrás. El riesgo parecía merecer la pena, incluso a medida que aumentaba el riesgo. Una noche, al salir de su oficina tras otra sesión tardía, Alexa me tomó de la mano. «Quédate», me dijo simplemente, y lo hice, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos. Pero por ahora, este momento era suficiente. Las luces de la ciudad centelleaban bajo la ventana de su oficina, testigos de nuestra silenciosa revolución. La mañana en que todo se desmoronó empezó como cualquier otra. Llegué a Industrias Gray para nuestra última revisión de los contratos japoneses, con café en mano y esperanza en el corazón. La expresión del guardia de seguridad debería haber sido mi primera advertencia. Su habitual gesto amistoso fue reemplazado por una mirada desconfiada. La asistente de Alexa me recibió en el ascensor, pálida. «La señorita Gray necesita verte de inmediato». Mi destino era la sala de conferencias, no la oficina de Alexa. Dentro, encontré a Alexa, rígida junto a Thomas Reed, su vicepresidente, y dos hombres que reconocí de la junta. Su rostro era una máscara que no había visto desde nuestra primera reunión profesional. Diana, su voz era cuidadosamente controlada. «Faltan los documentos confidenciales del Acuerdo de Tokio». Sus palabras me impactaron como un puñetazo. «Desaparecieron», añadió Thomas, con un tono acusador, junto con datos corporativos confidenciales. Casualmente, después de que usted accediera a nuestros sistemas, miré a Alexa, esperando que me defendiera, pero permaneció en silencio. El peso de las obligaciones profesionales y la confianza personal se reflejaba en su rostro. «Esto es absurdo», conseguí decir. «Yo nunca», la evidencia sugiere lo contrario, interrumpió Thomas. Su acceso fuera del horario laboral, el momento de la desaparición. La siguiente hora fue un torbellino de acusaciones e insinuaciones. Tenían registros de mi presencia nocturna en el edificio, de mi acceso a los servidores seguros, todo manipulado hasta convertirlo en algo siniestro. «La Junta recomienda presentar cargos», anunció Thomas, mirándome con calculada satisfacción. Finalmente, Alexa habló: «Denos espacio». Su tono no dejaba lugar a discusión. Cuando estuvimos solos, se desplomó en la mesa de conferencias. «Diana, ayúdame a entender. No hay nada que entender». Se me quebró la voz. «Ya me conoces», creía que sí. Se pasó los dedos por el pelo rubio. «Pero las pruebas son circunstanciales»,
Y tú lo sabes, me acerqué, bajando la voz. Piensa en quien se beneficia más de esto. Un golpe nos interrumpió. Su asistente entró con un sobre Manila. Esto acaba de llegar para la señorita Bennet. Dentro había fotos de Alexa y yo corriendo, cenando, tocándonos junto al lago. Debajo, una nota: renuncia al proyecto o esto se hará público. La próxima vez, será prueba de tu robo. Alexa palideció al ver las fotos. Te están tendiendo una trampa. ¿Crees que el dolor me hizo sentir amargado? Respondí. Me alegra ver que finalmente me crees. Nunca dejé de creer en ti, susurró. Pero tengo responsabilidades con tu empresa, lo entiendo. Recogí mis cosas, con la dignidad intacta a pesar del apretón de manos. Pero tú también tienes responsabilidades con tu corazón. En el vestíbulo, los periodistas ya se estaban reuniendo. Las noticias corren rápido en Shreveport, sobre todo cuando alguien así lo desea. Salí por una puerta lateral, no sin antes oír las primeras preguntas. Señorita Gray, ¿algún comentario sobre las acusaciones de espionaje corporativo? Esa noche, solo en mi apartamento, empezaron a llegar los correos, clientes cancelando contratos, distanciándose educada pero firmemente. Mi teléfono vibró con las llamadas de Alexa, pero las dejé en el buzón de voz. Alrededor de la medianoche, un mensaje: nos vemos mañana a las 5, en nuestro lugar de siempre. Me quedé mirando el mensaje hasta que se me nubló la vista. La opción racional habría sido contratar un abogado, alejarme, protegerme. Pero mi corazón dejó de tomar decisiones racionales el día que la conocí bajo la lluvia. De acuerdo, respondí, sabiendo que esto podría salvarnos o destruirnos por completo. La noche se extendía interminable ante mí, llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Por qué atacarnos? Y lo más importante, ¿podría sobrevivir a esta tormenta lo que habíamos construido? El aire antes del amanecer estaba cargado de humedad cuando llegué a Cross Lake. Alexa ya estaba allí, paseándose bajo la farola. Las grabaciones de seguridad han sido manipuladas, dijo sin preámbulos. Me pasé toda la noche revisándolas. ¿Qué quieres decir? ¿Hay un hueco? Exactamente. Cuando supuestamente se robaron los archivos, alguien profesional lo hizo. Empezamos a seguir nuestra ruta habitual, que ahora parecía una operación encubierta. Entre respiros, Alex explicó lo que había descubierto. La cámara que apuntaba a su oficina tenía misteriosos problemas técnicos en momentos cruciales. Los registros de seguridad mostraban inconsistencias. Necesitamos pruebas, dije al bordear el lago. Pruebas reales, no solo teorías. Por eso nos reunimos tan temprano. Alexa miró su reloj. El equipo de limpieza no llega hasta las 6. Tenemos una hora. Entrar en tu propia oficina no debería ser tan emocionante, pero mi corazón se aceleró cuando Alexa usó su tarjeta para acceder al edificio vacío. Las luces de emergencia proyectaban sombras inquietantes sobre los pasillos desiertos. El centro de seguridad está en el tercer piso, susurró, guiando el camino. Thomas insistió en encargarse personalmente de la investigación. Cómodo, murmuré. La sala de seguridad estaba cerrada con un teclado. Alexa marcó un código y entonces captó mi mirada inquisitiva. Privilegios de CEO. Dentro, docenas de monitores mostraban diferentes ángulos del edificio. Alexa estaba sentada frente al ordenador principal mientras yo vigilaba la puerta. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, sumergiéndose en las copias de seguridad. Mira, dijo de repente, mira esta marca de tiempo. La grabación me mostraba entrando al edificio a las 9 de la noche en cuestión. El siguiente fotograma saltaba a las 11 de la noche, mostrándome saliendo. Pero recordaba esa noche con claridad, habíamos estado juntos hasta la medianoche. Alguien editó 2 horas, la voz de Alexa sonaba tensa por la ira, pero no lograba disimularla.
Investigamos más a fondo y encontramos más discrepancias. Archivos modificados, registros alterados, todo apuntaba a un plan para incriminarme, pero ¿quién tenía acceso para hacer estos cambios? Un ruido en el pasillo nos hizo salir corriendo. Apenas doblamos la esquina cuando el primer trabajador de mantenimiento pasó silbando sin melodía. Necesitamos revisar la oficina de Thomas, susurró Alexa una vez que no hubo moros en la costa. Su oficina nos deparó otra sorpresa. Escondido detrás de su monitor, encontramos un pequeño dispositivo conectado a su computadora. Un registrador de pulsaciones de teclas, explicó Alexa. Pero yo no lo autoricé. El sol de la mañana comenzaba a asomar por las ventanas cuando hicimos nuestro último descubrimiento. En el cajón del escritorio de Thomas, enterrado bajo los archivos, había un recibo de una empresa de seguridad privada especializada en espionaje corporativo. Está trabajando con alguien, dije, fotografiando la evidencia con mi teléfono. Esto va más allá de incriminarme. El rostro de Alexa era sombrío. El acuerdo de Tokio valdría millones para nuestros competidores. Apenas salimos cuando llegaron los primeros empleados. De pie en el estacionamiento, con el sudor enfriándonos la piel, nos miramos con una nueva comprensión. Lo siento por haber dudado de ti, dijo Alexa suavemente. No lo hiciste. La verdad es que no. Le toqué la mano brevemente. Pero aún no hemos terminado, ella asintió, con sus ojos verdes llenos de determinación. Esta noche, en mi casa. Tenemos que planear nuestro próximo movimiento. Mientras conducía a casa, mi mente se llenó de posibilidades. Teníamos pruebas de manipulación, pero necesitábamos demostrar quién estaba detrás. Una cosa era segura. Thomas Reed nos había subestimado a ambos. Las noticias de la mañana ya informaban sobre el escándalo de robo corporativo, pero no tenían la verdadera historia, al menos no todavía. Pronto, sin embargo, la verdad saldría a la luz y el plan cuidadosamente urdido de alguien se desmoronaría. Por ahora, debíamos actuar con cautela, reunir más pruebas y cuidarnos las espaldas. El juego había cambiado, y ya no solo huíamos de las acusaciones, corríamos hacia la verdad. Los titulares estaban por todas partes. Traductores corporativos sospechosos de espionaje industrial. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de clientes preocupados, cada uno cortando lazos con cortesía pero firmeza. Años de construir mi reputación se fueron al garete en cuestión de días. Simplemente borra los mensajes de voz, dijo Alexa. Mirándome desde el mostrador de su cocina, habíamos empezado a reunirnos en su ático, lejos de miradas indiscretas. Ya lo solucionaremos, pero el coste aumentaba. Mis ahorros se reducían y los rumores me seguían por todas partes en Streetport. Incluso mis carreras matutinas se convirtieron en ejercicios para evitar miradas sospechosas de antiguos clientes. El equipo de Tokio se está poniendo nervioso, admitió Alexa, sirviéndonos vino a ambos. Están amenazando con rescindir el acuerdo. De repente, el peso de todo aquello me golpeó. Esto también está destruyendo todo lo que has construido. Cruzó la habitación, tomándome la cara entre las manos. Oye, mírame. Lo vales. Esa noche, nos permitimos olvidar la investigación. Las luces de la ciudad centelleaban bajo sus ventanas mientras nos abrazábamos, encontrando consuelo en los momentos de tranquilidad entre el caos. Sus labios sabían a vino y promesas mientras nos perdíamos el uno en el otro. La mañana trajo la realidad de golpe. Thomas había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva, y Alexa no pudo evitarla. La vi transformarse de la mujer tierna y vulnerable de la noche anterior en la directora ejecutiva de carácter firme, con su armadura perfectamente en su lugar. Ten cuidado, le dije mientras se iba. La reunión de la junta fue peor de lo esperado. Alexa me llamó después, con la voz tensa y la ira contenida. Están cuestionando mi criterio. Thomas insinuó que nuestra relación me pone en riesgo. Él también intenta desacreditarte, déjalo intentarlo, pero escuché la tensión debajo de su confianza. Esa tarde, recibí otra amenaza anónima. Esta vez,
Incluían extractos bancarios falsos que mostraban grandes depósitos en cuentas en el extranjero a mi nombre. Se están desesperando, dijo Alexa cuando se lo mostré. Están cometiendo errores, pero la presión nos estaba pasando factura a ambos. La junta directiva de Alexa se estaba volviendo cada vez más hostil y cuestionaba cada decisión que tomaba. Mis contactos profesionales se habían agotado por completo, dejándome prácticamente en la lista negra del sector de la traducción. Una noche, tarde, mientras examinábamos las pruebas en su sala, Alexa recibió una llamada que la hizo palidecer. El equipo de Tokio llegará temprano. Quieren respuestas sobre la brecha de seguridad. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer preparando la documentación y planeando nuestra estrategia. En algún momento entre la tercera taza de café y el amanecer, Alexa se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Siento mucho haber traído esta tormenta a tu vida, la silencié con un toque. Estamos juntos en esto. Al día siguiente, al verla entrar con paso firme a otra reunión de la junta, me di cuenta de cuánto habíamos cambiado. Los corredores despreocupados que se reunían bajo la lluvia habían desaparecido, reemplazados por guerreros que luchaban por sobrevivir. Pero algo más se había fortalecido, el vínculo entre nosotras, forjado en la crisis y fortalecido por la confianza. Cada ataque destinado a separarnos solo nos acercaba aún más. Esa noche, exhaustos y preocupados, nos encontramos de nuevo en Cross Lake. El atardecer teñía el agua de un dorado dorado, recordándonos tiempos más sencillos. Pase lo que pase mañana, dijo Alexa, quiero que sepas algo. Conocerte ese día bajo la lluvia fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Le apreté la mano, viendo cómo la luz que se desvanecía se reflejaba en sus ojos. Mañana traería nuevas batallas, pero por ahora, teníamos este momento. A veces, amar significa luchar, no solo el uno por el otro, sino por la verdad misma. La noche nos envolvió como una manta mientras planeábamos nuestro siguiente paso. Habíamos terminado de ser víctimas. Era hora de tomar las riendas de nuestra historia. El descubrimiento llegó a las 3 de la mañana. Alexa y yo estábamos en su oficina, rodeados de montones de documentos y tazas de café vacías, cuando lo encontramos. Un patrón en los registros de acceso al servidor que apuntaba directamente al ordenador de Thomas Reed. Mira estas marcas de tiempo, dije, resaltando las entradas. Todos los accesos no autorizados ocurrieron mientras estabas en reuniones de la Junta. El rostro de Alexa se endureció al estudiar la evidencia. Reuniones que Thomas programó. Estábamos tan concentrados en demostrar mi inocencia que pasamos por alto lo obvio. Thomas no solo me había incriminado, sino que había orquestado toda la situación, usando las reuniones de la Junta como tapadera. A la mañana siguiente, Alexa entró en Industrias Gray como una tormenta a punto de estallar. La observé desde una cafetería al otro lado de la calle mientras entraba al edificio, con su cabello rubio reflejando el sol de la mañana. Mi teléfono vibró con un mensaje. Reunión de la Junta Directiva en 30 minutos. Deséenme suerte. La reunión empezó con normalidad. Según el relato posterior de Alexa, Thomas presentó sus pruebas habituales en mi contra, con la voz cargada de falsa preocupación. Entonces, Alexa se puso de pie. Antes de continuar, dijo, me gustaría comentar algunos datos interesantes de los registros de nuestro servidor. El rostro de Thomas apenas se inmutó, pero fue suficiente. Mientras Alexa presentaba nuestros hallazgos, la atención de la Junta se desvió. Se hicieron preguntas, surgieron dudas. Entonces Thomas cometió su error fatal. Estás dejando que tu relación personal te nuble el juicio, le espetó a Alexa. Este traductor te ha comprometido. La sala de juntas quedó en silencio. La voz de Alexa podría haber congelado el fuego. Interesante elección de palabras, Thomas, sobre todo porque nunca mencioné ninguna relación personal en esta reunión. El ambiente cambió al instante. Los miembros de la junta directiva intercambiaron miradas. La sonrisa confiada de Thomas se quebró levemente. Todos sabemos de tu implicación, intentó reponerse. Ha sido evidente. Lo único que es obvio, interrumpió Alexa, es cuánta información privilegiada pareces tener sobre mi vida personal. Presentó más evidencia.
el momento sospechoso del robo del documento, las imágenes de seguridad alteradas, las amenazas anónimas que de alguna manera conocían detalles que solo alguien con información privilegiada sabría. El rostro de Thomas pasó de la confianza a la preocupación y finalmente al pánico en cuestión de minutos. Cuando Alexa reveló el registrador de pulsaciones de teclas encontrado en su oficina, se derrumbó. «No lo entiendes», balbuceó. La empresa estaba en riesgo. Tu juicio se vio comprometido, lo único comprometido. La voz de Alexa sonó cortante como el acero. Fue tu lealtad. La Junta solicitó una suspensión inmediata en espera de una investigación. Mientras el personal de seguridad escoltaba a Thomas hacia la salida, me miró fijamente a través del escaparate de la cafetería, con el rostro desencajado por la ira. «Esto no ha terminado», articuló más tarde esa noche. «En el ático de Alexa, deberíamos haber estado celebrando». En cambio, ambos estábamos nerviosos. Las palabras de Thomas parecían una promesa, no una amenaza. «Está trabajando con alguien», dijo Alexa, paseándose. «La tecnología utilizada, el sofisticado montaje, es más grande que él. Tenemos que averiguar quién es», acepté. Antes de que intenten algo diferente, dejó de caminar y se volvió hacia mí con una determinación feroz. «No dejaré que te vuelvan a hacer daño», nosotras, la corregí, acercándola. Intentaron hacernos daño. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, inalteradas por el drama del día. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche teníamos esto. La verdad empezaba a emerger, nuestro vínculo era más fuerte que nunca. Al quedarnos dormidos esa noche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la partida de Thomas no era el final, era solo el principio de algo mayor, algo que podría destruir todo lo que habíamos construido o volvernos imparables. La pregunta era, ¿estábamos preparados para lo que venía después? El plan se concretó durante el desayuno en el ático de Alexa. Entre tostadas y sorbos de café, trazamos nuestra estrategia para exponer toda la conspiración. «Thomas vaciará su oficina hoy», dijo Alexa, extendiendo los planos del edificio sobre la isla de la cocina. «El personal de seguridad lo escoltará, pero le darán privacidad para empacar sus pertenencias». «Esa es nuestra oportunidad», asentí, estudiando el plano. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «El protocolo estándar es de 1 hora». Dio unos golpecitos a los planos. «Su oficina está aquí, 3er piso, ala este». Pasamos la mañana preparándonos. Alexa había adquirido un pequeño dispositivo de grabación, apenas más grande que un botón. Practiqué colocándolo bajo los bordes del escritorio, asegurándome de que no fuera visible. «Recuerda», dijo, mientras me ajustaba el dispositivo en el cuello, «si siento que algo anda mal, salgo inmediatamente». Terminé, tomándole la mano. Sabía que el plan era sencillo, pero arriesgado. Me haría pasar por personal de limpieza, usando la placa que Alexa me había conseguido. Mientras Thomas empacaba su oficina, entraría con el pretexto de vaciar su papelera, colocando la grabadora en el proceso. Exactamente a las 2 de la tarde, entré en Industrias Gray con el uniforme de mantenimiento. El corazón me latía con fuerza mientras pasaba el control de seguridad con mi carrito de limpieza, pero apenas miraron mi placa prestada, 3er piso. Escuché la voz de Thomas antes de verlo, hablando con alguien por teléfono. «Sí, lo estoy limpiando». «No te preocupes, ya está todo arreglado». Esperé a la vuelta de la esquina, contando hasta 60 antes de acercarme a su oficina. La puerta estaba abierta, había cajas esparcidas por el suelo. Thomas estaba de frente a la ventana, todavía con el teléfono. «Solo asegúrate de que el dinero esté listo», decía. «Una vez hecho esto, tendré que actuar rápido», llamé suavemente, levantando mi bolsa de basura. Me hizo un gesto para que entrara sin girarse, demasiado absorto en su conversación. Cuando me incliné para vaciar su bote de basura, coloqué cuidadosamente el dispositivo de grabación debajo de su escritorio. «La Junta no sospecha nada», continuó Thomas.
Gray está demasiado concentrada en proteger a su preciado traductor como para ver el panorama general. Me obligué a moverme despacio, metódicamente. Solo era un trabajador de mantenimiento invisible. Pero me temblaban las manos mientras recogía la basura. Todos mis instintos me gritaban que corriera. Entonces su conversación telefónica dio un giro sombrío. No, nos ceñimos al plan. Una vez que el acuerdo de Tokio se desmorone, la Junta no tendrá más remedio que destituirla. Entonces procederemos con la adquisición. Estaba casi en la puerta cuando dijo algo que me heló la sangre. Si el traductor vuelve a ser un problema, lo solucionaremos definitivamente. Logré llegar al pasillo antes de que perdiera la compostura. Alexa esperaba en una sala de conferencias vacía 2 pisos más arriba, monitoreándolo todo con su teléfono. «¿Lo recibiste?», susurró mientras entraba. Asentí, con las manos aún temblorosas. Está planeando algo grande, una adquisición. Pasamos la siguiente hora escuchando la transmisión en vivo de la grabadora que Thomas hizo. 3 llamadas más, cada una revelando más piezas del rompecabezas. Estaba trabajando con una empresa rival, orquestando una adquisición hostil de Gray Industries. El acuerdo de Tokio era solo el principio, Alexa se dio cuenta. Intentan hundir el valor de nuestras acciones. Al caer la noche, teníamos la prueba irrefutable. Thomas había delineado toda la conspiración, mencionando nombres y detallando planes, todo grabado en nuestro dispositivo oculto. «Llevaremos esto a la Junta mañana», dijo Alexa con voz firme y decidida. «Acabemos con esto de una vez por todas». Pero al salir del edificio, un mensaje de texto iluminó su teléfono. «Revisa tu correo». El video adjunto nos mostraba colocando la grabadora, filmado desde el interior de la oficina de Thomas. «Maldición», suspiró Alexa. Sabía que habíamos caído en su trampa, y ahora tiene pruebas de nuestro espionaje. La pregunta es, ¿qué hará con ellas? Aún no había amanecido en Shreveport cuando el teléfono de Alexa explotó con notificaciones. Thomas había tomado la iniciativa. Envió el video de la infiltración en nuestra oficina a todos los miembros de la Junta. «Está convocando una reunión de emergencia», dijo Alexa con voz firme a pesar del caos. «A las 9 de la mañana». Pero Thomas había cometido un error crucial. En su afán por desenmascararnos, se había olvidado de la grabadora que aún estaba escondida bajo su escritorio. Había grabado todas las conversaciones desde nuestra planta, incluyendo una llamada muy incriminatoria a sus cómplices. «Entramos juntos», insistí, mientras observaba a Alexa vestirse para la batalla con su traje más elegante. Se acabó esconderse. El vestíbulo de Industrias Gray bullía de tensión cuando llegamos. Los empleados susurraban con las manos en alto al pasar, pero Alexa mantenía la cabeza alta, su mano firmemente agarrada a la mía. Thomas ya estaba en la sala de juntas, con aire de suficiencia y triunfo. «Menuda actuación la de ayer», dijo con desdén al entrar. El uniforme de limpieza fue un buen detalle. Los miembros de la Junta permanecieron sentados en un silencio sepulcral, mientras la grabación se reproducía una y otra vez en la pantalla de la sala de conferencias. Observé cómo nuestras figuras borrosas se movían por la oficina de Thomas, colocando el dispositivo. Alexa se puso de pie, y su voz atravesó la tensión. «Antes de tomar ninguna decisión, te sugiero que escuches lo que grabó ese dispositivo». Conectó su teléfono a los altavoces, y la voz de Thomas llenó la habitación. «Una vez que el acuerdo de Tokio se desmorone, procederemos con la adquisición hostil. Sterling Industries tiene el capital listo». Thomas palideció al revelar su conspiración en sus propias palabras. La junta directiva escuchó con creciente horror cómo detallaba sus planes para destruir la empresa desde dentro. «Esa grabación fue obtenida ilegalmente», balbuceó. «Cierto», reconoció Alexa, «pero es admisible en una investigación criminal». En ese momento, 2 detectives de la policía entraron en la sala de juntas. Habían estado esperando en el vestíbulo,
armados con órdenes judiciales basadas en las pruebas que habíamos reunido. Thomas Reed, anunció el detective principal, está arrestado por espionaje corporativo y conspiración para cometer fraude. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Se llevaron a Thomas esposado, gritando acusaciones. Los técnicos de la policía invadieron su oficina, descubriendo más pruebas de su colaboración con Sterling Industries. Por la tarde, la noticia había aparecido en todos los principales medios de comunicación. Red de espionaje corporativo expuesta en Gray Industries. Mi nombre quedó limpio al revelarse los verdaderos motivos de Thomas. El equipo de Tokio, lejos de retirarse, quedó impresionado por la gestión de la crisis de Alexa. Firmaron el acuerdo esa misma noche, expresando su confianza en su liderazgo. Señorita Bennett, dijo su negociadora principal con una ligera reverencia, sería un honor trabajar con usted en futuras traducciones. Más tarde, en la oficina de Alexa, vimos cómo el atardecer teñía el cielo de Victoria. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de antiguos clientes, todos deseosos de reconstruir puentes. Estoy pensando en montar mi propia agencia, dije, apoyándome en su escritorio. Especializarme en traducciones corporativas. Quizás asociarme con cierto director ejecutivo que conozco. Alexa sonrió, acercándome. Me gusta cómo suena eso. La junta directiva había convocado otra reunión para mañana, pero esta vez para hablar de planes de expansión, no de acusaciones. Nuestros nombres estaban limpios, nuestra relación ya no era un secreto que ocultar. Deberíamos celebrarlo, sugirió Alexa. Cenando en ese restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera reunión de negocios, me reí al recordar cuánto nos esforzábamos por mantener la profesionalidad en aquel entonces. ¿Qué tal si pedimos comida a domicilio? Esa noche, acurrucadas en su sofá, vimos la cobertura del arresto de Thomas. Los periodistas acertaron en la mayor parte de la historia, pero se perdieron lo más importante. No mencionaron cómo nos enamoramos al resolver este misterio. Reflexioné, dije, y Alexa me tocó la sien. Hay cosas que solo nosotros debemos saber. Afuera, Shreveport bullía de vida nocturna, sin saber que su último escándalo había unido aún más a dos personas. El mañana traería nuevos desafíos, pero los enfrentaríamos como todo lo demás. Juntos, 6 meses después del arresto de Thomas, estaba en mi nueva oficina, viendo cómo el sol de la mañana se reflejaba en el letrero de la agencia de traducción Bennett en la puerta. El espacio era modesto pero perfecto, a solo 3 cuadras de Industrias Gray. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alexa. ¿Listos para nuestra carrera? Algunas tradiciones nunca cambian. Cada mañana, lloviera o hiciera sol, seguíamos encontrándonos en Cross Lake Trail. Solo que ahora, nuestras carreras estaban llenas de conversaciones sobre expansión empresarial y sueños compartidos, en lugar de conspiraciones corporativas. Ayer contraté a 2 traductores más, le dije mientras nos estirábamos junto al lago. El contrato de Tokio nos mantiene ocupados. Alexa sonrió de orgullo. Después del escándalo, se aseguró de que mi agencia tuviera prioridad para todos los contratos internacionales de Gray Industries, pero desde entonces me había ganado todos los proyectos solo por méritos propios. Hablando de Tokio, dijo, poniéndose a mi lado, la Junta quiere expandir nuestras operaciones en Asia. Corrimos en un silencio confortable, mientras la niebla matutina se alzaba sobre el lago. Otros corredores asintieron al reconocernos al pasar. Nos habíamos convertido en una especie de leyenda local después de que la cobertura mediática se apagara. ¿Recuerdas cuando apenas lográbamos terminar una maratón? Me reí al darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Alexa aminoró la marcha, con una expresión repentinamente seria. Últimamente he estado pensando mucho en ese día. Me condujo a un banco con vistas al agua, el mismo lugar donde nos habíamos tocado por primera vez. El sol de la mañana lo teñía todo de dorado, incluso su sonrisa nerviosa. Ese maratón me cambió la vida, dijo, tomándome la mano. Conocerte, correr a tu lado,
Enamorarme de ti es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y no por la carrera. Alexa. Sacó una cajita de su chaqueta de correr. Tenía todo este discurso planeado, pero al verte ahora a la luz de la mañana, solo puedo pensar en cuánto quiero correr cada carrera, afrontar cada reto y celebrar cada victoria contigo. El anillo reflejó la luz del sol al abrir la caja, sencillo, elegante, perfecto, como nosotras. Diana Bennett, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos, ¿quieres casarte conmigo? Sí, susurré, y luego más alto, sí. El anillo se deslizó perfectamente en mi dedo, como si siempre hubiera estado ahí. Nos tocamos al ver pasar a otros corredores, algunos vitoreando, otros apartando la mirada cortésmente. Más tarde ese mismo día, entré en mi oficina y la encontré llena de flores. Mi equipo ya se había enterado. En Shreveport, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Ya era hora, sonrió mi asistente, entregándome un fajo de contratos para revisar. El día transcurrió entre llamadas de felicitación y trabajos de traducción. Al anochecer, cuando Alexa me recogió, la noticia ya se había extendido por ambas empresas. La junta directiva te envía sus felicitaciones, dijo mientras conducíamos de regreso a casa. Sorprendentemente, se muestran muy sentimentales al respecto. Bueno, salvamos la empresa mientras nos enamorábamos. Esa noche, celebrando con champán en el que pronto sería nuestro ático, hablamos del futuro, de construir juntos algo más grande que nosotras dos. Estaba pensando, dijo Alexa, mientras recorría el anillo en mi dedo, que deberíamos correr ese maratón otra vez en nuestro aniversario. Me acurruqué a su lado, observando el centelleo de las luces abajo. Empezando por donde empezamos. Empezando por donde empezamos, asintió, pero sabiendo a dónde vamos. El anillo reflejó la luz cuando le tomé la mano, un recordatorio constante de que a veces las mejores traducciones no son entre idiomas, sino entre corazones. Afuera, Shreveport bullía de vida, sin saber que su mayor escándalo corporativo había dado lugar a su historia de amor más dulce. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas carreras que correr, pero esta noche era solo para nosotros, y mientras planificábamos nuestro futuro juntos, me di cuenta de que algunas metas son en realidad solo hermosos comienzos. Un año después de conocernos, Alexa y yo estábamos en la línea de salida del maratón de Shreveport. La mañana era extrañamente parecida, cielos grises que amenazaban lluvia, nerviosismo en el aire. Lista para crear mejores recuerdos, Alexa me apretó la mano. Su anillo de bodas reflejaba la poca luz del sol que se filtraba entre las nubes. Nos casamos hacía 2 meses en una pequeña ceremonia junto a Cross Lake, rodeados de amigos y colegas. Incluso los miembros de la junta directiva asistieron, completamente cautivados por nuestra historia. Sonó el pistoletazo de salida y encontramos un ritmo relajado juntos. A diferencia de la última vez, no éramos desconocidos superando el dolor, éramos compañeros, acompañándonos mutuamente, compartiendo sonrisas cómplices en cada kilómetro. Ya casi llegamos a la milla 30, sonrió Alexa al acercarnos al lugar donde nos habíamos animado por primera vez. Mi agencia de traducción había crecido hasta tener 10 empleados, gestionando contratos internacionales en Asia y Europa. Gray Industries había expandido su presencia global, con Alexa al mando de una corporación que ahora prosperaba. La lluvia empezó en el kilómetro 22, suave y constante. Otros corredores se quejaron, pero nosotros reímos, recordando nuestra primera experiencia con la lluvia. ¿Recuerdas cuando casi renunciaste?, bromeó Alexa, mientras el agua goteaba de su cabello rubio. ¿Recuerdas cómo no me dejaste? La meta apareció ante nosotros, con la multitud vitoreando a pesar del mal tiempo. Pero en lugar de correr hacia ella, aminoramos el paso, saboreando estos últimos momentos. Miren. Señalé a un grupo cerca de la meta. Todo mi equipo de traducción estaba allí, con una pancarta.
Junto a ellos estaban los miembros de la junta directiva de Alexa, con aspecto algo incómodo bajo la lluvia, pero con una amplia sonrisa. Cruzamos la meta de la mano, igual que el año pasado. Solo que esta vez, cuando nos echamos a reír, fue como esposas, como compañeras, como dos personas que se habían encontrado bajo la lluvia y se negaban a separarse. La celebración posterior se llevó a cabo en nuestro restaurante italiano favorito, ahora un lugar habitual para almuerzos de negocios y citas. Se compartieron anécdotas, se brindaron y se hicieron planes para el futuro. En el kilómetro 20, Alexa levantó su copa, sus ojos verdes brillaban con recuerdos y promesas. Por compañeros de carrera inesperados, añadí, pensando en cómo un solo maratón bajo la lluvia lo había cambiado todo. Más tarde esa noche, estábamos en el balcón de nuestro ático, viendo cómo los relámpagos danzaban sobre el horizonte de Streetport. La tormenta que había comenzado durante el maratón se había intensificado, pero estábamos a salvo y secos, abrazados. ¿El año que viene a la misma hora?, preguntó Alexa, jugando con mi anillo de bodas. Todos los años, lo prometo, llueva o truene. Bajo nosotros, las luces de la ciudad parpadeaban bajo la lluvia, recordándome todas las noches que pasamos planeando, esperando y luchando por nuestro futuro. Nos habíamos enfrentado al espionaje corporativo, al escándalo público y a dudas personales, y salíamos fortalecidos con cada desafío. Thomas cumplía condena por sus crímenes. El escándalo era ahora solo un capítulo más de nuestra historia. El Acuerdo de Tokio se había expandido hasta convertirse en una red de asociaciones internacionales y nuestras empresas crecieron juntas, tal como lo habíamos hecho nosotros. ¿Sabes?, reflexionó Alexa, la mayoría de la gente diría que correr un maratón bajo la lluvia trae pésima suerte. Me giré en sus brazos, recordando ese primer momento de desesperación cuando el aliento de una desconocida me mantuvo en pie. Diría que fue la lluvia más afortunada de mi vida. La tormenta continuó durante la noche, pero no nos importó. Nos teníamos el uno al otro, teníamos nuestros sueños y teníamos todo el tiempo del mundo para correr juntos hacia ellos. Hay quienes pasan toda su vida buscando su ritmo perfecto, su pareja ideal, su verdadero propósito. Encontré los tres en un día lluvioso en Shreveport, en el kilómetro 32 de un maratón que casi no terminó. A veces, las mejores historias empiezan con un poco de lluvia y mucho sentimiento. La nuestra, sin duda,